Buenos días, hermanos, amigos que nos están escuchando a través de la plataforma de Centro Bíblico Trujillo. Yo agradezco a Dios por esta nueva oportunidad que me da de compartir, meditar su palabra. Y bueno, antes de orar, quisiera leerles el pasaje que nos toca la predicación de este día. Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. La palabra de Dios dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, amado Señor, gracias te doy. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú permites, que aún en las dificultades que estamos padeciendo, tú, Señor, estás siempre presente en nuestras vidas. Gracias también te damos, Padre, por tu palabra, porque en ella tenemos plena confianza, no solamente de aprender cosas de ti, sino de en nuestra vida práctica, Señor. Yo te suplico, amado Cristo, que a través de tu Santo Espíritu, cada uno de los que estamos escuchando este tiempo, realmente, Señor, pueda calar tu palabra en nuestros corazones, pueda cambiar nuestra manera de pensar, también, Señor, para que cambie nuestra manera de vivir. Te pido esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el mensaje esta mañana es sencillo. El mensaje es que debemos vivir una vida diferente a la de este mundo. Me sorprendió una vez cuando me enteré que uno de los principales personajes de la India, Gandhi, dice que hubo un tiempo que vivió en un hogar cristiano en Inglaterra. Y él dijo algo como esto: las enseñanzas del cristianismo son extraordinarias. Lo que dice, lo que hizo Jesucristo ha sido extraordinario, pero estoy decepcionado profundamente de sus seguidores. Lamentablemente, mis amados hermanos, muchas veces nuestra mala conducta demuestra y ahuyenta también a muchas personas a seguir el cristianismo. Todo creyente es llamado a vivir una vida diferente. Todo creyente, toda persona que ha puesto su confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo es llamado a vivir una vida diferente. El Evangelio lo cambia todo, cambia completamente. Cada persona que ha tenido o tiene un encuentro con Jesucristo, definitivamente su vida nunca va a ser igual. Sea que decida seguir las enseñanzas de nuestro Señor, o sea que decida negarse seguir sus enseñanzas, pero su vida jamás va a ser igual. Porque el cristianismo no consta de solamente enseñanzas. El cristianismo consta y es una relación profunda con nuestro Señor Jesucristo. Es una relación personal con nuestro Señor, que va mucho más allá de meras enseñanzas. Quisiera empezar compartiendo
la palabra de nuestro Señor. Entonces, decíamos, vivamos diferente al mundo. Vivamos diferente al mundo. Debemos vivir una vida diferente al mundo. El hecho que decimos que debemos vivir una vida diferente al mundo es por lo que nuestro Señor Jesucristo hace en nuestra vida. Como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo creyente está llamado a vivir una vida diferente. Las cosas viejas pasaron. Nuestra vida tiene que ser diferente. Pues ahora tenemos una nueva vida espiritual. Debemos tener nuevos valores, nuevas verdades en nuestra vida, que obviamente van a conducir a tener una buena conducta, porque sabemos que tenemos un nuevo destino. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pablo, en la primera parte del capítulo 4, del 1 al 16, nos habla de la vida del creyente en la iglesia. Ahora, a partir del verso 17 en adelante, Pablo nos va a hablar de la vida pública del creyente, tanto en la sociedad como en la iglesia. Y como dice, vivamos diferente al mundo, vivamos una vida diferente a como el mundo lo vive. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos vivir una vida diferente al mundo? ¿Cómo podemos nosotros hoy vivir una vida diferente a la que este mundo vive? En primer lugar, reconociendo cómo vivíamos cuando estábamos en el mundo. La primera parte del versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Observemos que cuando habla de andar, lo que dice es el estilo de nuestra vida. Ya no debe ser como la de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles, refiriéndose en el Nuevo Testamento, habla de las personas que no conocen o que no han querido aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Los que no saben, no conocen o lo ignoran o se han negado a aceptar a Jesucristo. Son los gentiles. ¿Y qué dice? No andéis como los gentiles. Que su estilo de vida sea diferente a la de una persona inconversa. Que su conducta sea diferente a la de los gentiles. Que su proceder sea diferente al inconverso. ¿Cómo reconocemos cómo vivíamos cuando andábamos en el mundo? En primer lugar, vamos a ver cómo vivíamos cuando estábamos en el mundo. Vivíamos con una mente entenebrecida. Mira lo que dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Acá vemos una de las características del hombre sin Dios, de la persona que no tiene a Cristo. La mente entenebrecida, una mente de vanidad, una mente completamente cerrada, ciega a Dios, una mente entenebrecida. Y cuando habla de la mente entenebrecida, como dice, andan en la vanidad de su mente. Cuando hablan de la vanidad,
hablan del vacío que tiene esa persona. ¿Saben qué? Ese vacío significa que no tienen un propósito. No tiene sentidos muchas veces su vida. Y nosotros debemos rememorar, como les decía, reconociendo cómo vivíamos cuando estábamos en el mundo, cómo era nuestra mente antes de conocer a Cristo. Nosotros debemos recordar cómo pensábamos antes de conocer a Cristo y vivíamos en la vanidad de nuestra mente, en ese vacío, sin propósito, sin un sentido claro de nuestra vida. ¿Cuántas personas que me escuchan esta mañana pueden pensar y pueden decir si tiene un propósito su vida? Tal vez todavía estás en el grupo que no tiene propósito tu vida. ¿Por qué razón escuchamos tanto suicidio, tanta desesperanza, tanto dolor, tanto sufrimiento? Porque su mente está entenebrecida. Su entendimiento está cerrado. No tiene significado su vida. Pero sin embargo, Dios, así como nos creó con necesidades físicas, como necesidad del alimento, necesidad del calor, necesidad del líquido, así también nos creó con necesidades emocionales, sentido de pertenencia, seguridad, que tenga significado en nuestra vida. Eclesiastés lo aclara perfectamente cuando habla acerca de la vida. ¿Y qué es lo que dice? Es vanidad, es aflicción del espíritu. Salomón fue un hombre que tuvo todo lo que alguien puede tener. Todos los placeres los tuvo a la mano. Todo lo que se puedan imaginar. Incluso fue el hombre más rico de esta tierra. Y encima con tremenda sabiduría. Pero al final de todo, ¿qué dice? Todo es vanidad. Todo es aflicción del espíritu. El estilo de vida de las personas que no tienen a Cristo viven entenebrecidos en su mente. ¿Saben por qué? Porque no tienen propósito. No tienen propósito. Sin embargo, cuando leemos y dice, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No lo entienden. No entienden por qué razón nuestro gran Dios, santo y puro y perfecto, decidió venir como hombre a morir por nosotros, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Cuántos tienen esta mente entenebrecida, cerrada, completamente lejos de lo que Dios quisiera? Pero sin embargo, amados hermanos, ¿qué es lo que dice también Juan, el Evangelio? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida en abundancia que menciona este pasaje no es longevidad de vida, no es cantidad, sino más bien nos habla de calidad de vida. Tiene que ver con un sentido, con un propósito en nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo nos da vida y vida en abundancia.
nos da lo que el mundo no entiende. Nos da sentido, nos da propósito en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué propósito tiene nuestra vida en este mundo hoy? ¿Cuántos esta mañana que me escuchan quisieran tener propósito? Desearían tener una luz al final del túnel. Porque lamentablemente, cuando vivimos con una mente entenebrecida, con el entendimiento cerrado, no vemos más allá de nuestras narices y todo lo vemos oscuro. Y vivimos así como nos viene la vida. Recordemos, hermanos, cómo éramos antes de conocer a Cristo. Yo reconozco de dónde me sacó el Señor. Cuando hablamos de una mente entenebrecida, hablamos de una ceguera espiritual, una ceguera completa espiritual. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Para el creyente, el conocimiento del Señor es una fragancia espectacular, porque el conocimiento de Dios nos lleva a tener propósito, un propósito en nuestra vida. Nos lleva a tener confianza, nos lleva a tener esperanza, nos lleva a tener fe, nos lleva a tener seguridad. Aún en tiempos difíciles como los que estamos pasando hoy en día, el creyente no se desespera. ¿Saben por qué? Porque sabe que estamos en las manos del Señor. Y si estamos en las manos del Señor, cualquier cosa que nos pase, estamos bajo su voluntad. Y podemos tener esa confianza. Como decía Pablo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de nosotros todavía le tememos a la muerte? ¿Cuántos de nosotros le tenemos terror al no saber nuestro futuro? Sin embargo, el verdadero creyente no tiene la mente entenebrecida, porque el conocimiento de Dios nos trae seguridad, esperanza, paz. Pero sin embargo, para los que no conocen a Dios, como dice en 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, obviamente, está hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento, ceguera espiritual, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. La mente, hermanos, nuestra mente, las Escrituras nos enseñan a renovar nuestra forma de pensar. Si no llegamos lo mismo del viejo hombre, buscando muchas veces nuestro propio beneficio, muchas veces buscando un propósito solamente pensando en nosotros. Eso no quiere el Señor para el creyente. El Señor quiere que cada creyente tenga disciplina en su vida, tenga claridad. Nosotros debemos reconocer cuando vivíamos, cómo vivíamos cuando estábamos en el mundo y vivíamos con esa mente entenebrecida, cerrada, sesgada.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos reconocer que ahora, si somos lo que somos, es solamente por la gracia y por la inmensa misericordia de nuestro Señor? Gracia porque nos ha dado ese regalo que no merecemos, y misericordia porque no recibimos el castigo que sí merecemos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, esta mañana podemos decir, gracias Señor? Gracias porque lo que soy no es por mí. El valor que tengo no es por lo que yo hago, lo que yo pienso. El valor que tengo es lo que tú has pagado en la cruz del Calvario, que es tu sangre preciosa. Valgo mucho porque tú pagaste mucho por mí, Señor. Pero sin embargo, en el mundo siguen con la mente entenebrecida, cerrada, sesgada, completamente lejos de Dios. En segundo lugar, ¿cómo vivíamos cuando estábamos en el mundo? Lejos de Dios. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 18 de Efesios 4, hasta la primera parte del verso 19. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, lejos de Dios, lejos de Dios, enajenados de Dios, sin tener comunión con Dios, completamente apartados de Él. ¿Pero por qué razón vivíamos lejos de Dios? Dice, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué ignoran? ¿Por qué no conocen? Pues bueno, tal vez es porque nadie les ha predicado. No han oído, porque nadie les ha predicado. ¿Y de quién depende eso si no es de los hijos? ¿De quién depende eso si no de nosotros los creyentes? Por la ignorancia, por la ignorancia. Muchas veces por la ignorancia estamos lejos de Dios. Pero no solamente por la ignorancia, sino también por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Acá cuando habla de dureza, habla de ponerse como una piedra, ¿no? O sea, es un corazón duro, un corazón cerrado, que no permite que ingrese la palabra. Como dice en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escucharon el evangelio, lo oyeron, tal vez no una, dos, tal vez un montón de veces, pero sin embargo, no obedecen su evangelio, no obedecen, no quieren entender. Por su mente entenebrecida, por su ceguera espiritual, están lejos de Dios, lejos de Dios. Oyen el Evangelio, pero lo rechazan. Jesús, como dijo él mismo, habló en parábolas para que muchos vean, oigan y no escuchen, vean y no entiendan. ¿Y es por qué? Por la dureza de su corazón. Lamentablemente, hermanos,
Muchas veces nosotros mismos podemos acostumbrarnos a escuchar la palabra de Dios y a no responderla, a no contestar, a no movernos como Dios quiere. Cuando un trabajador de construcción, o bueno, ¿cómo se reconoce unas manos de las personas que trabajan en construcción con cemento? ¿Han visto? Manos duras, con callos, piel gruesa, firme, que incluso con una aguja lo meten y no lo sienten, piel insensible. Igual, hermanos, muchas veces se pone nuestro corazón, se pone con callos, duras, y como dice este versículo, perdiendo toda sensibilidad. A veces nosotros estamos así. Escuchamos la palabra de Dios una vez, escuchamos otra. Aparentemente lo aceptamos, pero de ahí de nuevo nos vamos, nos alejamos. Y nuevamente en la andanza seguimos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, cayendo una y otra vez por la insensibilidad. Ha hecho callos nuestro corazón. Lamentablemente, esto trae consecuencias, trae serias consecuencias. Nuestra mente entenebrecida y el hecho de estar lejos de Dios, sea por nuestra ignorancia o sea porque decidimos no escuchar o decidimos no aceptar el Evangelio, el regalo, las buenas noticias, que Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz, tomando nuestro lugar, lo que yo merecía. Nuestro Señor lo recibió. El castigo fue por nosotros. ¿Qué trae como consecuencia? Recordemos, hermanos, cómo vivíamos cuando estábamos en el mundo. Vivíamos no solamente lejos de Dios, sino vivíamos en pecado. Esto trae pecado. Esto trae pecado a nuestra vida. Como dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se entregaron a la lascivia. Cuando hablan de entregaron, habla de sin freno, para cometer con avidez toda clase de impureza. La lascivia es todo lo que tiene que ver con el libertinaje, todo lo que tiene que ver con la impureza sexual. ¿Cuántos de nosotros hemos estado lejos de Dios, viviendo no solamente a sus espaldas, sino revolcándonos en el pecado? Recordemos, amados hermanos, de dónde nos ha sacado el Señor y roguemos no caer nuevamente en lo mismo. Si no, va a ser igual. ¿Cuántos Gandhis tendremos a nuestro alrededor que se decepcionarán del Evangelio a causa de nuestra mala conducta, de nuestro mal comportamiento? ¿A cuántos de nosotros algún día nos dirán, lo que haces no me deja escuchar lo que dices, por nuestra mala conducta, por nuestro pecado? ¿Cómo vivíamos cuando estábamos en el mundo? Con esa mente entenebrecida, con esa ceguera espiritual, lejos de Dios, sea por ignorancia o sea por que decidimos no creer en Cristo.
pero al final se traduce en una vida de pecado. Y la paga del pecado es muerte. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado trae grandes consecuencias. En segundo lugar, para contestar nuestra pregunta de cómo podemos vivir una vida diferente al mundo, vemos también que debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando esa mala vida que teníamos, que era nuestra normalidad, y que estábamos lejos de Dios, cambie completamente el día que comencemos a andar con Cristo. Y como dice el verso 20-21, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Muchas veces lo más triste, amados hermanos, es ver a creyentes que dejan el Evangelio. Bueno, creyentes entre comillas, que dejan el Evangelio y terminan sirviéndose en su pecado. Sin embargo, este pasaje nos trae a la memoria que sí tenemos esperanza, sí hay esperanza. Y hoy tú puedes decidir no seguir viviendo como viven en el mundo, no seguir viviendo como vivíamos nosotros antes de conocer a Cristo, sino debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Si tú te llamas cristiano, te das cuenta que tienes un propósito, tienes un estilo de vida. El cristianismo no es una religión. El cambio de conducta no viene de afuera hacia adentro. Eso se llama religión. El hecho de que yo trato de adaptar lo que escucho a mi vida. Yo lo trato de adaptar. Esa es mi religión. Cualquier nombre le pongas, es tu religión. Lo que Dios quiere es que nuestro cambio vaya de adentro hacia afuera. Yo no espero cambiar para acercarme a Dios. Primero, le permito a nuestro Señor Jesucristo venir, entrar a mi vida, tocar mi corazón, quebrantar ese corazón duro, ese corazón de piedra, ese corazón insensible, quebrantarlo completamente. Y a partir de ahí el Espíritu Santo comienza a producir un cambio en mi manera de pensar y un cambio en mi manera de vivir. Y eso tiene que ver con una relación con Cristo. No puede ser de otra forma. Solamente a través de una relación personal con nuestro Señor Jesucristo es lo que puede producir ese cambio. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cómo? Oyéndole. Si en verdad le habéis oído. ¿Cómo oímos a nuestro Señor? Si no es a través de su palabra. ¿Cómo oímos a nuestro Señor? Si no es a través de nuestro corazón. El Espíritu Santo nos mueve, nos muestra cuántas veces nosotros estamos alejándonos de Dios. No le permitimos entrar en nuestro corazón. No le permitimos transformar nuestra vida. Pero Cristo, Él es el que quiere hacer el cambio. Él es el que quiere hacer la transformación. Y si alguno está en Cristo, nueva
criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Eso no lo hacemos nosotros. A Dios gracias, no lo hacemos nosotros. ¿Qué capacidad puedo tener yo, pecador, con mente entenebrecida, con ceguera espiritual, lejos de Dios, viviendo en pecado? ¿Cómo puedo cambiar mi vida yo? Jamás. Es imposible para el hombre cambiar realmente su vida. El gran misterio y realidad es que solamente con la ayuda de Cristo, solamente aprendiendo de Él, solamente oyéndole y dejándonos ser enseñados conforme a la verdad que está en Él, obedeciendo sus enseñanzas. El amar a Dios consiste en guardar su palabra. Y sus mandamientos, dice, bueno, no son gravosos, o sea, no son una carga. El amar a Dios consiste en obedecer las enseñanzas. Las enseñanzas que Él nos da a través de ¿qué? De su palabra. En la vida, el creyente, cada paso que da, aprende. A veces tropezamos, pero por la gracia de Dios nos levantamos nuevamente. Solamente por la gracia de Dios y por su misericordia. Y para adelante seguimos. ¿Saben por qué? Porque estamos aprendiendo de Cristo día a día, puestos los ojos en Jesús, que es el consumador de nuestra fe. Así como cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, ven. Y Pedro comenzó a caminar en el agua. Pero lamentablemente la palabra de Dios dice que Pedro se dio cuenta que estaba caminando y comenzó a ver afuera. Perdió su mirada en Cristo. ¿Qué pasó? Comenzó a hundirse. Pero ahí estaba nuestro Señor. Lo rescató. Nuestra mirada, nuestros ojos deben estar ¿en quién? En Jesús. Solamente en Jesús. Si creemos, seguimos. Si tenemos fe, obedecemos. ¿Y andamos en qué? Conforme a la verdad. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Es interesante, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en Zaqueo, este hombrecito chiquito, este hombrecito pequeño, que quería